Hola, buenos días, jóvenes. Su profesora de Ser Humano en Sociedad, Leticia Moreno. En esta ocasión vamos a retomar nuestra plática en cuanto al proceso de la investigación social. Y tenemos que para estudiar un fenómeno y llevar a cabo una investigación, es necesario seguir una serie de procesos. También tenemos que ayudarnos de los diferentes métodos de investigación. Algunos de ellos ya los hemos comentado, tal es el caso del método cuantitativo y el método cualitativo. Estas herramientas nos ayudan a la creación de las ciencias y a la producción de conocimientos. Veamos que al inicio de todo proceso de investigación, generalmente las ideas son un tanto vagas, pero poco a poco se deben ir traduciendo en problemas concretos. Hemos visto que algunas de las fuentes para generar ideas en una investigación pueden ser la experiencia individual, los libros, algunos artículos en periódicos, programas de televisión o quizá la información que encontramos disponible en Internet. Observación de hechos, como el suceso natural que hemos vivido, conversaciones personales, creencias e ideas de algunas personas. Recuerden ustedes que dependiendo del enfoque cuantitativo o cualitativo, existen ciertos procesos a seguir. Primero, antes que todo, como investigadores, tenemos que identificar un problema o algún tema de nuestro interés. Tenemos que encontrar las fuentes bibliográficas necesarias y visualizar el alcance que requiere nuestro estudio. Esto para determinar qué tipo de estudio se va a realizar, ya sea exploratorio, descriptivo, correlacional o explicativo, ¿de acuerdo? Jóvenes, en el tema número 9 veremos qué es un campo de estudio. En este tema aprenderemos sobre el campo de estudio de los fenómenos sociales. Recordemos que las investigaciones sociales estudian problemas en determinada comunidad. Un ejemplo de estos problemas puede ser la delincuencia organizada, la drogadicción, la pobreza o la falta de trabajo. En general, el campo de estudio de las ciencias sociales es el hombre y los problemas que lo rodean. Es el hombre y alguna problemática social que podamos encontrar en la comunidad en donde se encuentra residente. Muy bien, para que comprendas mejor el objeto de estudio de las ciencias sociales, es necesario entender cómo se organiza esa sociedad o ese grupo social. Por ese motivo tenemos que saber que la sociedad está dividida y que existen grupos o prácticas sociales que se realizan en la región que vayamos a estudiar o analizar. Jóvenes, el campo de estudio de los fenómenos sociales contemporáneos está basado en diferentes conceptos. Esos conceptos son sociedad, clase, grupo social, proceso y prácticas sociales. Todo ello para explicar los eventos que ocurren en esa comunidad. Y bueno, una de las características del hombre, recuerden ustedes que es siempre vivir en sociedad. El hombre generalmente vive en sociedad. Miren ustedes, de acuerdo al autor Cuauhtémoc Anda Sánchez, en su libro de Introducción a las Ciencias Sociales nos dice: la sociedad en la época moderna se puede definir como la unión durable y dinámica entre personas, familias,
grupos que a través de la comunicación de todos dentro de una misma cultura logra ciertos fines de una vida colectiva mediante la división de trabajo y los papeles, de acuerdo con la regulación de todas las actividades, a través de normas de conducta y el control de una autoridad, ¿sí? Ok, por otro lado, existe otra definición de sociedad que nos dice que la sociedad es un grupo de personas que comparten un hábito común y que dependen de otros para su supervivencia y bienestar. ¿Ok? Recuerden ustedes que la sociedad se organiza en instituciones. Estas instituciones las identificamos como familia, iglesia, el propio Estado o nuestra escuela. Esto permite compartir algunas características comunes y sobre todo culturales, ¿sí? Nos permite compartir ciertos rasgos culturales. Ok. Cada sociedad tiene ciertos elementos que la identifican. Estos elementos son la cultura, las creencias, la lengua y el territorio. Considera que en una sociedad hay gran cantidad de visiones y diferencias entre sus miembros, ¿de acuerdo? El concepto de sociedad implica un bagaje de opiniones. Se dice entonces que estamos frente a una cultura. Ok. Por otra parte, también observamos otro concepto importante que es el concepto de clase. Desde la perspectiva de la sociología, puede ser visto desde diversos ángulos. El concepto de clase es un criterio que se utiliza para diferenciar a los individuos que integran una sociedad. Y bueno, no solamente se refiere a la posición económica, también se refiere al estatus social, cultural o político. Charles Marx, Vladimir Ilich Ulyanov, mejor conocido como Lenin, Max Weber y Pierre-Félix Bourdieu son solo algunos de los precursores sociales que definen lo que es el concepto de clase. Veamos algunas de sus características que cada uno de estos autores aporta a este concepto. Clase, según Marx, dice que es parte de la estructura social. Y bueno, él opina que aparece cuando el grupo de individuos se integra. Bueno, entonces hay una participación o división importante de trabajo y que es producto de las relaciones sociales de la producción. La posición está determinada por la relación con los medios de producción. Carlos Marx sostiene una posición antagónica, lo que lleva a una lucha de clases. Veamos la posición de Lenin. Lenin dice que está integrada por grupos de hombres que se diferencian entre sí. Uno de los grupos se apropia del trabajo del otro. Las diferencias de clase las establece el lugar que ocupan en el sistema de producción. Según Max Weber, dice que es un conjunto de individuos que comparten la misma situación de mercado. Implica la existencia de una economía monetaria y determina las oportunidades que tienen las personas para acceder a propiedades, bienes o servicios. Pierre Bourdieu dice que se realizan principalmente en los campos de producción
cultural, intelectual y políticos. Esto es en cuanto a las clases. Los grupos sociales, por otra parte, también suelen integrar a la sociedad. Y estos grupos sociales representan la diversidad de pensamiento, ¿ok? Estos grupos sociales determinan la organización y la participación. Los grupos sociales dan identidad y sentido de pertenencia a los miembros del grupo. Tienen cierto grado de organización y buscan objetivos comunes. Estos objetivos pueden ser económicos, políticos, culturales, religiosos, deportivos, entre otros. Por ejemplo, un grupo social, la Cámara de la Industria, las asociaciones civiles. Todos ellos unidos son ejemplo de grupos sociales, ¿sí? Por otra parte tenemos algo que se conoce como proceso social. El proceso social es un cambio que se desarrolla en una institución histórica determinada que involucra tanto a instituciones como grupos sociales, ¿de acuerdo? Los procesos sociales impactan a los distintos ámbitos sociales y por lo general son fenómenos de larga duración. Por ejemplo, la migración, las crisis económicas y un tema muy moderno que todo mundo ha escuchado, que es la globalización. También, por otro lado, existen las prácticas sociales. ¿Qué son las prácticas sociales? Bueno, jóvenes, las prácticas sociales son sucesos que construyen la realidad social, pero tienen significados distintos, ¿ok? Dependiendo del contexto en el que se lleven a cabo. Estas prácticas sociales son las que definen a nuestra sociedad y siempre están en constante transformación. Por ejemplo, tenemos los matrimonios, es una práctica social. La crianza de los hijos, los funerales, algo más feliz, las graduaciones, ¿sí? Son prácticas sociales que se realizan al interior de los grupos sociales. Jóvenes, para entender el campo de estudio de las ciencias sociales, es necesario nuevamente leer qué es un grupo social, qué es el proceso social y qué son las prácticas sociales. Mucho ojo, no nos vayamos a confundir. Es fundamental comprender estos conceptos. Si deseamos realizar una investigación con relevancia e impacto social, recordemos que todos los datos son importantes y que en una unidad son tan importantes tanto las características económicas, políticas, sociales y culturales. Todas son relevantes para un tema de investigación. En esta ocasión me despido de ustedes esperando verlos la próxima vez. Es un placer contar con ustedes. Hasta la siguiente charla. Bye. Éxito.